Nos acompaña a esta hora Ernesto Castañeda, analista y sociólogo político, profesor asociado de American University. Bienvenido a la tarde, fin de semana. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Es un gusto. Finalmente, Ernesto, cedieron los demócratas en cuanto al techo de la deuda, la suspensión, que era un requisito no del Partido Republicano, sino del propio presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Sí, hubo una negociación, un tira y afloje, una propuesta original que habían acordado los líderes del Partido Republicano y el Partido Demócrata, que se echó para atrás cuando intervino Elon Musk. Y luego Donald Trump pedía eso, que se quitara el techo al límite de la deuda. Sin embargo, varios republicanos se oponían a esto por principios, no quieren que el déficit siga creciendo. Y entonces hubo una nueva propuesta donde se aprueban muchos del presupuesto original, se quitan algunos programas de la propuesta original, pero no se sube el techo a la deuda. Ahora, Ernesto, hablemos de ese pulso político. Yo leí algunos titulares de prensa que decían que Elon Musk y Donald Trump habían perdido su primer pulso político en el Capitolio, pero yo no lo veo así. ¿Cómo lo ve Ernesto Castañeda? Pues creía Musk que iba a ser muy fácil decirle cómo hacer su trabajo a los congresistas republicanos y que el 100% iban a estar de acuerdo con lo que él decía. Y no fue así. O sea, la segunda propuesta que se votó, que era, digamos, que el plan simplificado de Trump, Musk, sin ningún apoyo demócrata, no pasó porque hubo una pequeña oposición republicana. Entonces sí me dieron mal el pulso, no es tan fácil conseguir un consenso dentro de la Cámara, sobre todo en un momento donde la mayoría, el margen de los republicanos es por muy pocos miembros y va a ser aún menor en el nuevo Congreso pronto. Entonces sí creo que aprendieron en este ejercicio, sobre todo Musk, que hay que hacer negociaciones y hay que convencer a gente del mismo partido, que hay unas gentes que van a la oposición dentro de los republicanos, o que es más fácil, como ha pasado en los últimos años, hacer leyes bipartidistas con el apoyo de la mayoría demócrata, que en este momento todos los demócratas votaron a favor del acuerdo en el Congreso, y luego en el Senado se hicieron muchas cosas muy interesantes también de manera bipartidista. De hecho, Ernesto, los votos en contra fueron de republicanos. Totalmente, totalmente. O sea, sin el apoyo de los demócratas no hubiera pasado y el gobierno estaría cerrado ahorita. Entonces, los demócratas salvaron a los trabajadores del gobierno y al pueblo americano de que no tuviéramos un gobierno cerrado ahorita, que hubiera cambiado un poquito el ánimo, el espíritu navideño de gente que seguiría trabajando sin ser pagada en el gobierno o que tendría que dejar de trabajar unos días. Entonces, para los demócratas era muy importante continuar con el gobierno y hubo alguna negociación. Lo entiende la gente que está en el Congreso republicana, pero es algo que Musk pues no tenía mucho conocimiento y está aprendiendo, pero vimos su gran influencia en retrasar el proceso y cambiar un poco el resultado. Y no la tenían nada fácil tampoco los republicanos, Ernesto, porque en ese presupuesto estaba el dinero para asistir a las familias afectadas por daños naturales en Estados Unidos. Así es, habían quitado muchos programas muy importantes como de gente que tuvo afectaciones por grandes desastres, también la legislación sobre cómo apoyar a los agricultores, a los granjeros, era parte de eso, y algunas leyes importantes que se proponían en la propuesta original, por ejemplo, el prohibir la revancha pornográfica en los sitios de Internet, o por ejemplo, cambiar cómo se negocian los precios de las medicinas, algo muy popular para los dos partidos, fue algo que Musk quitó del acuerdo original entre los dos partidos. Entonces, no es que haya hecho mejor trabajo Musk, a nivel legislativo, su intervención creó menos progreso en cuanto a lo que necesitan y querían las familias americanas, como por ejemplo más dinero para la lucha contra el cáncer de los niños, pero ya el Senado aprobó una ley que habían aprobado antes en el Congreso para que haya más también fondos para investigar más el cáncer en la infancia. Ernesto, lo que hizo desde mi punto de vista y más a la realidad palpable Elon Musk fue tocar el agua a ver qué temperatura tenía. Digo, el agua política
en el Congreso, en el Capitolio de los Estados Unidos. Sí, así es, así es. Bueno, pero parte del ego de que él pensó que él, como según su punto de vista muy inteligente, que él iba a poder entrar y solucionar el problema en 5 minutos. No fue así, pero sí, amenazó a muchos congresistas que si no apoyaban sus ideas, iba a apoyar a sus enemigos en una primaria. Y eso funcionó un poco, pero no funcionó con todos. Entonces sí, tentó el agua y vio que tiene influencia, pero que también él tiene límites y así también lo va a tener Donald Trump cuando empiece su nueva presidencia en casi un mes. A la gente que está fuera de los Estados Unidos, Ernesto, cuando se utiliza el término de se suspendió el techo de la deuda de los Estados Unidos en este proyecto de ley de financiamiento, ¿qué significa? Sí, el techo, el gobierno americano se endeuda para llevar sus programas de gobierno y para poder pagar deudas que ya tiene. Entonces, un acuerdo que se ha hecho es que el Congreso tiene que aprobar que Estados Unidos como país, el Tesoro, se pueda endeudar más y hay un límite. Entonces, cuando se quiere pasar ese límite, tiene que estar de acuerdo en el Congreso, en estos presupuestos, que el límite, digamos, cuando uno tiene un límite, una tarjeta de crédito, pide que el límite sea más para hacer una compra importante que se va a ir pagando poco a poco. Entonces, esto lo tienen que hacer también el gobierno estadounidense, que es una demanda que han hecho por muchos años los republicanos para tratar de controlar el déficit y que el gobierno americano no nada más printe dólares o imprima dólares o gaste sin algún tope. Entonces es curioso que Donald Trump, un candidato republicano, quisiera que le quitaran cualquier tope a lo que se puede endeudar Estados Unidos. Y en manera simple, si le hubieran quitado ese tope de deuda, entonces sería más fácil a nivel legislativo, ya que sea presidente Donald Trump, el bajar los impuestos a los ricos y a las corporaciones, que de otra manera es más difícil hacerlo porque eso va a crear menos impuestos, por lo tanto más deuda y menos ingreso al gobierno americano. Entonces no lo puede hacer sin quitarse ese tope de la deuda, entonces por eso le importaba hacerlo ahora que Biden era presidente para que fuera más fácil, pero va a tener que volverlo a negociar en marzo con el nuevo Congreso. Ernesto, ¿a ti te preocupa que Donald Trump no tenga techo de deuda? Sí, Digo, porque en cómo se ha comportado él y en los anuncios que hizo, no solo ya como presidente electo, sino desde la campaña. Ha hablado de tantas cosas el presidente Donald Trump. Sí, por ejemplo, cuando Trump ya fue presidente, fue donde hubo más deuda, el déficit de Estados Unidos creció más que en ningún otro momento en la historia. Es decir, gastó muchísimo más de lo que Estados Unidos recibió como ingreso. Biden bajó ese déficit, pero ahora parece que Donald Trump quiere gastar aún más. Los programas que trae sobre el muro fronterizo, las deportaciones y otras cosas que quiere hacer son muy, muy, muy costosas. Quiere también reducir los impuestos. O sea, va a ser una deuda muy, muy fuerte. Entonces parece que no es un conservador fiscal y quiere hacer un populismo para ganar mucho dinero, pero sobre todo a las corporaciones y a los billonarios que son parte de su Congreso, quiere que paguen aún menos en impuestos. Entonces sería un problema fiscal para Estados Unidos si esto pasa. En pantalla, Ernesto Castañeda, analista y sociólogo político, profesor asociado de American University. Como siempre, un gusto, Ernesto. Será hasta la próxima. Feliz fin de semana. Hasta la próxima. Feliz fin. Hasta pronto.